Listo para comenzar esta tertulia de viernes 18 de agosto de 2023. Estamos con Juan Grompone. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Cómo andás, Gonzalo? Muy bien. Y con Karina Novarese. ¿Cómo andás, Karina? ¿Todo bien? Buen día. Un placer estar por acá. El exnovio de la joven Valentina Cancela fue imputado ayer por el femicidio e internado en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, el INISA, hasta que se dicte la sentencia. El joven, de 17 años de edad, igual que Valentina, había confesado que la asesinó y la enterró este martes de tarde en la Playa Brava de Punta del Este. Según la autopsia primaria, la muerte de Valentina se produjo por asfixia. La madre de Valentina, Liliana Sarmoria, contó que la familia había presentado denuncias previas en contra del joven porque era una persona violenta. La jefatura de policía de Maldonado, por su lado, detalló que existen denuncias cruzadas entre ambos. A partir de ahora, el fiscal Jorge Vaz tiene 30 días para presentar la acusación y pedir la pena. Según informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, el magistrado se encamina a solicitar la pena máxima, que en el caso de un adolescente es de 10 años. El diario País informó que, en base a fuentes del caso, en la audiencia de formalización el joven en ningún momento manifestó arrepentimiento. En tanto, acá en Montevideo, la coordinadora de feminismos se concentró ayer en Plaza Cagancha para repudiar el femicidio y reclamar que existan respuestas más eficaces del Estado ante los casos de violencia de género. Bueno, ¿qué decir, qué agregar en esta situación? ¿Qué evaluación hacen de lo que está pasando a esta altura, ¿no? Con las denuncias venimos de 2 denuncias en particular, ¿no? Y venimos de números récord, ¿no? Muertes, de números récord, pero además situaciones que habían sido denunciadas y que evidentemente el sistema, el mecanismo, hay escalones que están fallando y por lo visto no haciendo un nivel adecuado de detección del riesgo, ¿no? Juan, dale. No veía bueno, pienso que este caso ilustra bien la diferencia entre el papel escrito y la realidad, ¿no? Porque esto es una idea que le estoy robando a Oscar Sarlo, que le suele repetirla, que las leyes no son suficientes, deben ser incorporadas al sentir y a la acción de la población. De la población incluyendo a todos, a los jueces, a los fiscales, a la policía, a quien sea. Y su ejemplo favorito es lo que pasó con la prohibición del tabaco. Es decir, la prohibición del tabaco se cumplía prácticamente a rajatabla por toda la población, a pesar de que ni siquiera era una ley, ¿no? Es decir, durante todo un periodo... Sí, fue un decreto, ¿no? Sí, era un decreto, por lo tal no tenía vigor el rigor que tenía que ser. Pero sin embargo se cumplía. Eso es lo que tiene que cumplir con esto, y que no se está cumpliendo con el caso del feminismo y de las agresiones a las mujeres. Creo que hay una ley, pero se incumple por la sociedad lo incumple. Y yo pienso que este episodio es el resultado de múltiples malas decisiones que tomaron distintas personas que participaron, y tal vez yo creo que pensaron, son muy jóvenes, no va a pasar nada. Y estaban profundamente equivocados. Es decir, hay que ser tan estricto como lo fue con el tabaco, ¿no? Es decir, el acoso hay que tomárselo totalmente en serio todas las veces. Y si alguna vez exageramos, bueno, es mejor exagerar. Lo mismo que con el tabaco. Este caso horrible, que yo cada vez que veo la carita de Chiquilina, te juro que se me cierra un poco la garganta, sí. Nos pega más todavía que cualquier otro femicidio, porque es una chiquilina, una niña. Y el agresor también es un joven, ¿no? No digo que sean inconscientes ni nada por el estilo, pero son. Entonces, cuando vemos que este fenómeno horroroso que joroba tanto a Uruguay y también al mundo, pero en Uruguay en particularmente tenemos cifras muy preocupantes, en la región estamos peor, cuando llega a estas edades es cuando decís, ¿a dónde llegamos? Porque es cierto todo lo que decía Juan, y estoy de acuerdo, tenemos una ley que tiene las herramientas, pero no tenemos los presupuestos, como en tantas cosas que tienen que ver no solo con la seguridad, sino con una cantidad de cosas vitales en Uruguay. Pero también es cierto que de vuelta nos damos cuenta que esto es un problema cultural, cultural, porque es posible que este chico tuviera problemas psiquiátricos, y eso
parecería que es así. Pero lo que está pasando es que como está tan normatizado el hecho de que bueno, se pone celoso el noviecito, le da una cachetada, o le tira del pelo, o hay agresiones cruzadas, o lo que sea. Entonces llegamos a estos puntos donde pensamos, no, estos chiquilines se están jorobando, no va a pasar nada. ¿Ah? En este caso no puedo ni imaginarme lo que deben sentir los padres de los dos lados, pero los padres de Valentina en particular, que sí hubo denuncias previas, cuando en algún momento se dijo, bueno, que tengan en cuenta la patria, aseguro, no me acuerdo cómo fue que dijo la parte judicial, la patria potestad es la que se tiene que encargar de ese tema. O sea, no hubo ninguna medida. Cuando se hizo la segunda denuncia, aparentemente como que le dijeron a los padres, encárguense ustedes, señores. Claro. Eso fue lo único que pasó. Lógicamente está todo bien, pero yo tengo hijos ya no adolescentes, pero he pasado, y a los 17 años uno no puede estar vigilando a su hijo todo el día. No es real y no es sano. Y aunque uno quisiera, el chico y la chica que se quiere escapar lo va a hacer. Entonces, y en este caso vaya a saber qué mecanismos psicológicos funcionaban entre esta pareja, ¿no? Para que la chica aceptara volver a verlo. Entonces, me parece que ahí quedó al descubierto esta total falta de previsiones, que por suerte lo único bueno que sacamos de esto, que si es que puede decirse bueno, es que esta vez las autoridades han aceptado que hubo una falta de previsión total. Creo que a instancias de Mónica Botero, que lo dijo sin ningún tipo de tapujos, y por eso la felicito, y capaz que asesoró a Heber para que también lo dijera, porque si no, normalmente todos se niegan en este país. Después dejo para una segunda intervención el resto, pues ya hablé mucho. Ahí, lo que mencionaba Karina, hay un tema hasta generacional, ¿no? Sí. Que choca porque hay muchos jóvenes, incluso amigas de la propia Valentina, que han manifestado esto, ¿no? La esperanza era que los jóvenes ya vinieran con este cambio cultural más instalado y es muy difícil en una generación o en dos cambiar estos códigos, ¿no? Pero bueno, estaba la esperanza, ¿no? Y evidentemente ahí hay un problema que trasciende eso. Gonzalo. Yo no sé si estoy de acuerdo con mis contertulios. A ver. Estoy de acuerdo en que es un problema cultural, sí, eso sin duda. Eso es innegable. Pero, a ver, yo creo que en mi época esto no hubiera pasado. Es decir, que un novio estrangule a su Yo creo novia. que pasaba y no nos enterábamos, perdón que te interrumpa. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que también. ¿Qué pasaba? Obvio. Y se escondían muchas veces porque era mucho más fácil esconder las Que cosas. un niño estrangule a una No es un niña niño, de es un casi muchacho adulto, estrangule a una chica de 17 y no nos enterábamos. Vamos, nos enterábamos. Más o menos. Cuando el Cacho hacía de las suyas nos enterábamos. No es que no nos cuando es un homicidio te enterás. ¿Cómo vas a tapar? Eso es intapable. Porque yo estoy de acuerdo. Yo generalmente estoy de acuerdo con lo que dice Mónica Botero, por principio. Pero además porque creo que es una persona que realmente milita un feminismo inteligente y constructivo. Pero yo no sé si la falla acá está en que falló el aparato del Estado. Digo, acá falló mucha gente. Acá falló la escuela. Este chico estaba con tratamiento psicológico. Los padres sabían que cada tanto se agarraban a tortazos el novio y la novia. ¿Pero qué haces? Hablaron varias veces. ¿Pero qué haces? ¿Los encerrás? Pero digo, me pregunto eso porque algo podés hacer. Digo, cuando tú... No, yo creo que falló todo el sistema, sí. Evidentemente. Pero cuando decís, bueno, ¿qué puede hacer el Estado en un caso como esto? Puede hacer hasta cierto punto. Pero a mí me parece insólito que esto suceda. Y vuelvo y repito, yo qué sé. En mi época, si había uno que le pegaba a la novia. La novia tenía un hermano, un primo mayor, un amigo en el colegio. Que iba, hablaba el pibe, le llegás a meter la mano de vuelta encima y no te deja un hueso sano. Yo qué sé, se arreglaban de otra manera. No lo sé. Yo, sinceramente, un caso como este a mí me dice, bueno, qué viejo que estoy. Qué distinta que es esta sociedad a la sociedad en la que yo crecí. Porque es increíble que haya pasado esto. Y es insólito de que después de todo lo que pasó, porque yo lo he estado leyendo gracias a que pusieron el tema en la tertulia, pero además porque está en todos los diarios y en todos los noticieros,
que a pesar de todo lo que había pasado y que los padres se habían hablado y que habían dicho esto no puede seguir así, no sé qué, los dos se fueron juntos a un lugar aislado. Esa es la mecánica tóxica de esas relaciones. Claro. No podemos entenderlas porque no las vivimos, seguramente. Había varios amigos que hablaban de eso, ¿no? De esa relación tóxica que tenían, y ahí hay un tema, ¿no? Pero el chico estaba con un psicólogo. Sí. Digo, el psicólogo, por eso digo, ¿cuánta gente falló acá? Aparte del aparato de la policía, falló todo el mundo. Exactamente, era lo que yo decía, todo el mundo no está incorporado en la sociedad. No es un problema del juez o del policía. El único punto en el que estoy de acuerdo contigo es un tema cultural. Cultural, pero no está incorporado, la percepción de riesgo. Porque el psicólogo, seguramente, yo no lo conozco, y no sé por qué se lo estaba tratando. También, eso está mal también. Claro, el psicólogo no necesariamente puede diagnosticar un homicida. No es yo no soy psicóloga tampoco, que lo digan los que sepan, pero ¿cuántos homicidas harán terapia durante años y no te enteraste? Está bien, pero si el psicólogo me imagino que estaría en contacto con los padres, ya que había este problema y que ya se habían pegado varias veces. Podemos buscar todos los elementos que quieras y creo que tenés razón, hay una cadena de cosas. Sí es cierto que tenemos, a través de una ley y a través de una serie de cuestiones legales, posibilidades de apartar a esos dos chicos. Sí, Cuando hay una real percepción del riesgo, que es lo que falló acá y te lo dicen los expertos, en todos lados estoy de acuerdo contigo. Entonces, bueno, pongan una tobillera y ahí te vas a dar cuenta cuando van a la playa 3 horas juntas. Eso, que además la tobillera ha demostrado dar resultados, ¿no? Prácticamente no ha habido casos con la tobillera. Cuando están usando la tobillera, o son mínimos. Lo que pasa es que la tobillera tiene su precio, tiene su presupuesto, no podés ponerle tobillera a todo el mundo. Y pero incluso ahora desde el ministerio dicen que están incentivando a que se use más porque hay tobilleras sin usar. Claro. Entonces, pero el tema también es el lugar del juez. La percepción del riesgo. Estos dos chiquilines están jorobando. Y voy a disentir, por hablar de mi época de joven, no de la tuya, que hay una generación de diferencia, pero la realidad es que en general estos casos no se cuentan. A mí mis amigas no me venían a contar, no tuve ninguna amiga que nunca me haya venido a decir me está pegando o mi pareja o mi marido. ¿Vos te pensás que eso es otra cosa? ¿Vos te pensás que eso es porque no sucede? Es porque no se cuenta, porque avergüenza, porque sí. Entonces, ahora se cuenta mucho más. Y lo único bueno que puedo decir de estas nuevas generaciones es que lo cuentan mucho más. De acuerdo. Sí, pero digo, y está más instalado el hablarlo. El problema es que entre ellos, de vuelta, es la reacción, ¿no? Porque si empoderamos a la mujer para que vaya y denuncie, pero después los respaldos. No tiene respaldo, está complicado, ¿no? Porque la podemos dejar en una situación de mucha más vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que marido y mujer, efectivamente sí, y en mi época y en todas las épocas, porque se constituye ese ámbito privado, exclusivo, en donde nadie se mete, porque están casados, yo qué sé qué, entonces la gente no opina y eso. Pero en adolescentes que viven una vida, en la casa de los padres y después en el colegio, que tienen una vida en comunidad mucho más, es decir, es mucho más, una vida mucho más colectiva, digamos. A mí me resulta raro, Karina, que esto esté sucediendo y no haya las amigas de ella, los amigos de ella, o de él también, que no, porque la sociedad también tiene sus anticuerpos contra estas cosas, y los jóvenes, no es lo mismo cómo te relacionas con la gente a los 17 años que cuando sos una persona violencia atrae violencia. Pero siempre hay un poco entre los jóvenes, siempre es un poco así en los colegios, no sé cómo será ahora, pero en mi época había una especie de orden, de que vos sabías que con este te podías meter, con este otro no. Los jóvenes tienen sus códigos y las cosas funcionan de determinada manera. Si hay un tipo que le está pegando a una amiga tuya, vos hablás con el tipo, yo qué sé, es distinto que con una persona, ya cuando entra el matrimonio, la casa, el hogar privado, las cosas cambian ahí y todo lo que tú decís es totalmente cierto. A nadie le gusta estar publicitando las cosas que pasan adentro de tu casa. Pero con los adultos, a mí lo que me llama la atención de este caso es la edad de los dos. Que suceda a esa edad. Y yo lo lamento, pero usted me dice que en nuestra época pasada, yo no recuerdo ningún caso de un adolescente matando a la novia así de esa manera. Yo no lo recuerdo, puede ser, capaz que ahora me sacan todas las estadísticas y sucede, pero yo no lo recuerdo. Hay oyentes que dicen, por ejemplo, esa amenaza de la época de Gonzalo, de no te dejo un hueso sano, también dicen, es parte del problema que arrastramos, ¿no?
¿Por qué? Bueno, porque esa sociedad está mal también, y es exactamente la misma sociedad que hay hoy en día, dice esta oyente, Matilde, por ejemplo. Pero en los jóvenes... Los jóvenes a los 16 años, antes en tu edad, en tu época, no los dejaban ni verse juntos solos, con lo cual ya era bastante... Bueno, ahí tenés una línea que hoy no existe. Bueno, no soy tan viejo. No, pero más... Yo sí no tenías que pedir. El cortejo era diferente. El proceso de cortejo, por llamarlo de alguna manera, era diferente, mucho más vigilado. Reconozco en mi época era diferente, no te estoy con mis hermanas mayores sí. Yo a veces incluso cumplí el rol de chaperón en algunos casos. Claro, yo no tenía chaperón, pero tenía mi madre. No, pero ya digo, lo que quiero decir es que la sociedad, y vuelvo al tema cultural que me parece que es el de fondo, la sociedad tiene sus reglas, y yo creo que los colegios tienen sus reglas, y la convivencia entre los adolescentes tiene sus reglas, y que un chico que tiene más fuerza física que otro, esas son cosas que siempre existieron, esas no las vas a cambiar. No necesariamente, perdón, Juan, tira vos que después yo digo. Yo digo que no necesariamente este chico era el más manifiestamente violento en el colegio. Seguramente, por cómo lo describen, era bastante introvertido. Entonces no necesariamente vos lo tenías como un violento, sino como un chico diferente. Sí. De ahí a la violencia es otra cosa, y en este caso sí, igual hubo denuncias. Ahí cuando hay denuncias es que tenemos que decir, falló todo, pero falló también todo lo regular, o sea, lo que se podía hacer. Exacto. Sí, hay varios que apuntan a eso, ¿no? A la tobillera como, bueno, como lo mínimo. A ver, ahora busco algún mensaje que va en eso, ¿no? Está bien, hubo varias fallas, pero cuando se llegó ahí estaba la posibilidad de la tobillera, ¿no? Por lo menos. También hay quienes planteaban, y de hecho, ya que citabas hacerlo el otro día, él planteaba un tema que también es para discutir, que es, bueno, ¿y si ahora qué va a pasar? Porque los jueces ahora van a empezar a quedar expuestos ante esta situación y ante el temor del escrache. Ante eso, todos van a aplicar, ante cualquier situación, todos van a aplicar tobillera, ¿no? Es una de las cuestiones que planteaba él. Yo creo que el problema que hay que asimilar es que cuando alguien denuncia, hay que creerle. Es decir, porque ¿qué pasa cuando un niño denuncia o una niña denuncia una violencia respecto a un familiar? Cuando una mujer hace una denuncia respecto a su novio, a su marido, lo que sea. Es decir, la actitud parece normal que viene desde ancestral, es no, debe estar exagerando, o no debe ser, o se va a arreglar el tema, esto es una cosa, un mal momento. Es decir, el minimizar absolutamente esa denuncia. Nadie denuncia porque sí, ¿no? Porque el propio hecho de denunciar es una cosa difícil, dura y bastante comprometida. Es decir, pero lo básicamente es, toda denuncia es cierta, ¿no? Es decir, toda denuncia es cierta. Puede ser que rarísimamente algún perturbado, hay abuso también alguna persona muy perturbada denuncie para hacer un daño o para conseguir alguna ventaja. Pero yo creo que el problema es ese, es que si no estamos aceptando eso. Es decir, que un niño, una niña, una mujer denuncia y no está inventando. Es decir, la probabilidad de que esté inventando es bajísima. Y además tenemos las herramientas para evaluarlo. Uh-huh. Por supuesto, seguramente en el juzgado faltaba psicólogo forense, no sé qué, aquello, como siempre, falta de todo. Pero hoy en día se puede hacer una evaluación de los dos chiquilines, ver si realmente hay un riesgo, hay gamas específicas que los expertos saben, y ahí determinar, por lo menos por un tiempo, porque si no la decisión, cuando dicen patria potestad, ¿qué tenés que hacer? ¿Mudarte de ciudad para...? Estamos en Uruguay, además, por más que te vayas lejos, te tomas un bondi, si estás caprichoso con el tema o si estás obsesionado con el tema, vas a seguir. Entonces, no digo que haya que poner el tobillero a todo el mundo, no estoy diciendo eso, digo que hay que evaluar con mucho cuidado, con los expertos necesarios, y a veces hay que poner tobillera hasta un adolescente. Creo que capaz lo que frenó fue ponerle una tobillera a un adolescente. A un adolescente que tiene 17 años, te puede matar fácilmente, no es un adolescente de 11, ¿no? Aunque ya sabemos que las muertes hoy, que los asesinatos hoy se pueden dar desde edades muy tempranas. Entonces, démosle presupuesto a lo que necesita presupuesto. Esta ley, si uno la lee... ¿Piensas que con eso se arreglaba? Nada se arregla con regulaciones. Por eso dijimos al principio que es cultural. Exacto. Pero... hay que meter parches, porque no podemos permitir que se mueran chiquilinas, que maten chiquilinas de 17 años, porque
todo un sistema donde me incluyo, no estoy dándole solo palo a las autoridades de turno, pues son de turno, ¿no? Porque todo esto se viene repitiendo, los femicidios no son cuestión de ahora, las cifras muy jorobadas no son cuestión de ahora. Cuando vemos que han aumentado, es porque las denuncias han aumentado, porque es verdad que la generación de mi hija, las mujeres que tienen claro que no van a tolerar eso, lo denuncian rápidamente. Otras mujeres no lo tienen tan claro. Y no hay que tampoco culparlas, porque bueno, es el marco con el que se las crió o lo que pudieron hacer. Entonces, ahora hay mucho más denuncias, lo que no significa que haya mucho más que esté mejor el sistema. Sí tenemos más herramientas. Yo me puse a leer la ley, que hoy entrevistaron a una de las autoras, estuvo súper interesante porque explicó. Pero la realidad es que, como sucede en la seguridad en general, sí falta presupuesto. Y yo sé que somos un país que no somos ultra rico y no podemos tirar plata para todos lados. Pero en la vida pongámosla. No sé, en la vida hay que ponerla, porque si no esto se sigue reproduciendo. Los números no están bajando. Sí, uno de los aspectos que marcaba hoy la doctora Deux, que fue corredactora de esa ley, es que justamente, ¿no? Cuando toma un ámbito judicial y un juez tiene que actuar, tiene que contar con un equipo de evaluación de riesgo. Y la evaluación de riesgo, en general, se da incluso mucho después de la previsión que establece la ley, que tiene que tomarse dentro de las primeras horas, ¿no? Para tomar medidas efectivas. Eso como uno de los capítulos que falla. Hay otro tema que aparece siempre cuando se dan estas situaciones, la dispersión en cuanto a si tenía antecedentes o no de denuncias. Pasó en el caso de Parque del Plata, por ejemplo, ¿no? Donde no estaba claro. A ver, tenía, no tenía. Finalmente tenía. Tenía, pero siempre hay idas y vueltas. Por lo visto, no está llegando la información en el instante. El juez no está pudiendo acceder. No está sistematizadamente, y es increíble, ¿no? Con la trazabilidad que tenemos hoy de un montón de cosas, que eso no se pueda ver en el instante y que la persona, cuando va a hacer una denuncia, no le figure inmediatamente al juez que todos los antecedentes. Eso atrás. Es porque se le da muy poca importancia a la denuncia. Es decir, la denuncia es otro caso más. Si le hacemos trámite o no, no importa. Es decir, esa es actitud. Para ser justo, cuando se hace la denuncia en la policía especializada, se le da mucha importancia. La cuestión es cómo sigue después. Claro. Ahí lo digo porque alguna vez me tocó cubrir el tema hace muchos años, cuando recién empezaba, pero la verdad que ahí se le da bola, digamos. Pero después, claro, los vericuetos del sistema son muy complejos, claro. y ahí se juega el partido. Y este partido se perdió muy mal y no sé, si algo se puede sacar de esto es que ojalá que miles y miles de jóvenes se concienticen de que ningún tipo de violencia se da, aunque sea un empujón entre parejas y entre no parejas. ¿Se acuerdan que hace 2 años o 1 año, 2 años, no me acuerdo, porque en el medio estuvo la pandemia, salió toda una campaña del Ministerio de Salud Pública sobre creo que el Ministerio de Salud Pública, sobre el tema de los noviazgos violentos, porque detectaron que eso está sucediendo. O sea, están reproduciendo formas de vincularse muy poco saludables que se veían a otras edades. Ahora se ven a los 13, 14, 15 años. Y en los momentos, y además no estamos hablando tampoco de un tema solamente socioeducativo o sociocultural, porque estos chiquilines no tenían educación, eran de por lo menos clases medias. Esto está totalmente desnaturalizado, porque no puede ser que es naturalizado. No sé, yo digo, no es que me parezca que esta sea la forma, yo soy un hombre que ama la paz, pero a mí tengo la sensación de que a esas edades la relación entre los jóvenes, la violencia no de asesinar a una persona, pero un poco de prepotencia y de ir fijando quién es el jefe del grupo y por qué y quién manda y quién es, son cosas que son naturales a irte ubicando un poco en la vida, sin llegar naturalmente a estos extremos absurdos. Pero yo vuelvo y repito, yo no recuerdo en mi época que se llegara a este tipo, que un novio estrangulara a su novia, no lo recuerdo, no recuerdo en ningún caso. Pero que había episodios de violencia entre los muchachos continuamente, todos los fines de semana, digo, había en la juventud había esto. No sé si ahora que las mujeres
están tomando el rol que corresponde en la sociedad, es decir, un rol igualitario. No sé si esto se extiende también a la relación entre hombres y mujeres, lo cual sería penoso, pero evidentemente puede ser. Como digo, es una sociedad que yo no reconozco, pero evidentemente hay cosas que han cambiado mucho. Y vuelvo, insisto, me parece que en mi época estas cosas era rarísimo que esto no se solucionara a un nivel que no llegara a que lo tenga que resolver el Estado. Nacho apunta aquí: en el departamento de Maldonado es alarmante la cantidad de casos de patologías psicológicas y psiquiátricas en jóvenes y adolescentes. En el sanatorio de San Carlos la mayoría de los internados es por esa razón, dice. La razón que de violencia entre... problemas psicológicos, que ahí ya lo podemos juntar con otro tema, y es los casos cada vez más graves de depresiones. Por algo tenemos los niveles de suicidio que tenemos. No es casualidad que la calle Pou a mediados de este año, no me acuerdo, pero este año haya dicho nuestro objetivo el año que viene es centrarnos en salud mental. No recuerdo un presidente que haya dicho esto. Es porque verdad. Estamos pasadísimos. Dice, la sociedad necesita empezar a educar sobre la base de inteligencia emocional. Vivimos una época muy agresiva en porcentaje de las situaciones cotidianas. Y cuando algo sale como no se esperaba, se genera un clic emocional que sobrepasa lo racional, dice.